Nuevamente en este día viernes 18 de septiembre. Agradecemos a Dios que nuevamente nos da la vida para poder llegar hasta su hogar o a lo mejor hasta su vehículo mientras maneja con este estudio que le traemos diariamente, el estudio de la lección de la escuela sabática. Sea bienvenido y bienvenida donde quiera que esté, en algún país de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica o Europa. Para nosotros es un gran privilegio ser parte de usted en estos momentos con este estudio que por la gracia de Dios ha sido de gran bendición para nuestra vida espiritual durante estos 3 meses que hemos venido estudiando este tópico tan interesante sobre las lecciones de la vida de Jacob. Estamos ya por terminar la lección. Ustedes pueden ver que venimos hoy para hacer el resumen de la lección número 12. Ya solo nos va quedando una lección. Y aprovecho para promover la lección nueva. Como ustedes pueden ver, dice lecciones del libro de Marcos. Lecciones del libro de Marcos. Estaremos estudiando este hermoso evangelio que estoy seguro nos va a hacer que admiremos más a Jesús, le conozcamos más en su manera de obrar en favor del hombre. No se pierda usted esta lección que estaremos estudiando más adelantito, pues ya nos queda una semana más, la lección número 13, y después comenzaremos con esta, repito, lecciones del libro de Marcos. Si usted quiere que su servidor le envíe el PDF, para tal vez usted imprimirlo allá donde usted vive en su país, solicítemelo al WhatsApp más 1-214-881-4029. Ese es mi número de WhatsApp, más 1-214-881-4029. Solicíteme allí el PDF y con gusto se lo envío para que usted pueda, repito, imprimir la lección. Ya si usted vive aquí en Estados Unidos y quisiera comprarla, llame al 713-412-4677. 713-412-4677. Llame y busque comprar esta lección que estará muy bonita. Recuerde que estas lecciones son a la ley y al testimonio. Es decir, solo Biblia y espíritu de profecía. No hay aquí ningún comentario de ningún teólogo y por lo tanto es más confiable. Yo le animo a que la adquiera, será de bendición para su vida. Después de haber promovido esta lección, bueno, quiero también aprovechar para invitarle a que nos visite mañana, sábado, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicada en Houston, Texas, San Antonio, Texas, Austin, Texas, Fairfield, Texas, Corsicana, Texas, la ciudad de Irving, Texas, Denison, Texas y Fort Worth, Texas. Ahí están esas congregaciones listos para darle la bienvenida a usted, amable televidente y radio oyente. Ahí en la pantalla de su televisor va a aparecer las direcciones de todas las iglesias que le he mencionado, para que usted mañana desde las 9 de la mañana busque llegar ahí para adorar el santo nombre de Dios. Su servidor estará predicando en la iglesia de la ciudad de Fort Worth, Texas. Desde las 9 de la mañana invitamos a los radio oyentes y televidentes a que lleguen al 800 West Seminary Drive, cerquita de la Gran Plaza. Ahí estaremos adorando el nombre de nuestro Dios y estaré predicando un tema de actualidad, como he estado haciéndolo estos sábados pasados. Y después de la predicación nos iremos a un lago para celebrar una ceremonia bautismal muy hermosa, ahí en la ciudad de Fort Worth, o cerca de la ciudad de Fort Worth, donde iremos a tener este bautismo. Así que, hermano, hermana, no se pierda la bendición y venga mañana a adorar a nuestro Dios en cualquiera de las iglesias que le he mencionado. Esta noche, a la puesta del sol, dará inicio un programa en vivo que se llama Recibiendo el Sábado, aquí por este canal, Advenimiento TV, y por los canales de YouTube. No se lo pierda también, que será de mucha bendición. Muy bien, después de haber hecho estas promociones, procedo entonces a presentar a los que me van a ayudar a hacer el resumen de la lección de esta semana
como es mi hermano Carmelo Ramírez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido pastor, es un placer estar aquí con estos varones, ¿verdad? Con el repaso de la lección, que tiene unos puntos muy importantes que creo yo, hermano, hermana, que usted también sacó importantes para su vida, y es por eso, ¿verdad?, que vamos juntos a través de este medio poder compartir esta lección. Amén. El hermano Carmelo se congrega en la iglesia de Fairfield, Texas, así que los habitantes de Fairfield, Texas y sus alrededores, cuando lleguen allí un sábado, el hermano Carmelo les va a dar la bienvenida. Amén. Bueno, tengo conmigo también al pastor Víctor Argueta. Bienvenido. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano Carmelo. Amén. Y también bendiciones para usted, que sé que a través de todos los medios que le sea posible, pues estaremos dando ya la conclusión de la lección 12 que estudiamos, sacamos lecciones objetivas, resultados de la oración perseverante. Ahora vamos a contestar las preguntas y para mí es un privilegio estar con el pastor como también con mi hermano Carmelo y también con usted a través de estos medios. Amén. Hermano Carmelo, ¿quisiera usted hacer la oración para empezar? Con todo gusto. Bendito Padre y cariñoso Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Aquí estamos, amén, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por este día que usted nos ha permitido la vida y la disposición, Señor, de poder compartir estas lecciones tan importantes para nuestra vida diaria y para estos tiempos que estamos viviendo. Quédese en nuestro corazón, quédense en el corazón de todos los oyentes, los televidentes y todos aquellos, Señor, que de alguna manera les va a alcanzar esta lección. Bendíganos a todos y prepárenos para su pronta venida. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tuvimos una lección muy bonita sobre el resultado de la oración perseverante. Y sin duda, en cada día de los que hemos estudiado, hemos visto algunas cosas hermosas de cómo Dios realmente obra en la vida del ser humano. Nosotros vimos en esta lección que no cabe duda de que finalmente Dios estaba guiando la vida de Jacob. Pero hay puntos importantes que nos gustaría en este día destacar a manera de resumen. Hermano Carmelo, ¿qué punto más importante para usted encontró en esta lección? Bueno, los puntos importantes, ¿verdad?, de esta lección los vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a ver una parte ahí en Santiago 1, del 1 y 2. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, el propósito de las pruebas, muchos posiblemente no lo captemos, no entendamos, ¿verdad?, cuál es el propósito de la prueba, pero ahí nos lo dice bien Santiago, nos lo dice que la prueba produce paciencia. Esa paciencia, ¿verdad?, lo dice el mismo 4, dice que más tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Aquí Jacob, si rastreamos todo a través de toda la lección, cómo él tuvo que pasar por dificultades fuertes. Al principio, pues bueno, él por su mismo error, las consecuencias las tuvo, pero después de allí, ¿verdad?, podemos ver todo cómo él tuvo que pasar esas pruebas, pero eso le ayudó para la paciencia, y vemos en el último instante todavía, ¿verdad?, la última prueba de su hijo, José, el querido hijo, ¿verdad?, cómo tuvo que soportar, según los hijos, como se lo dijeron, la pérdida de su hijo. Entonces es una prueba difícil. Nosotros hoy en día posiblemente estemos pasando por pruebas de diferente índole cada uno, ¿verdad? Pero hermanos, no nos desanimemos, sigamos adelante porque la victoria está asegurada. Amén. Interesante que decía la lección de que las pruebas son una evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. A veces nosotros, cuando tenemos pruebas, pensamos que estamos abandonados por Dios, pensamos de que pues el Señor no nos quiere, pero dice el don profético que las pruebas son una evidencia de que somos hijos Amén. de Dios.
Pastor Argueta, ¿qué punto tú consideras importante de esta lección también para destacar en este día? Bueno, aquí Dios, cuando creó al hombre, pues le dio un plan, le dio algo para que él pudiera regirse. Hay cuantas cosas que el Señor dejó. Quisiera en este momento solo mencionar 2 del plan original de Dios para el ser humano. Quisiera compartir con ustedes lo que está registrado en el libro de Isaías 8:18. Dice así: heme aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señal y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Cómo alguien puede decir, aquí estoy yo y los hijos que me diste? Bueno, solamente puede decirse eso cuando cumpla con el plan que Dios diseñó para el hombre, y es que el hombre fuese el sacerdote, como decir el pastor del hogar, el que llama a la gente todas las mañanas y todas las tardes para tener el devocional, porque el sacerdote en aquel tiempo eso era lo que hacía, prender el altar tarde y mañana. Entonces Dios quiere que los padres hoy en día cumplan con esta responsabilidad. Amén. De ser los sacerdotes. Y cuando ellos sean los sacerdotes, entonces la esposa y los hijos van a venir y se van a sentar y van a cantar y van a alabar a Dios. Entonces dice que Jesús aprobará y visitará esa familia. El otro punto que Dios diseñó para el ser humano es que el papá tenga dominio propio. Y una vez el papá tenga dominio propio, entonces va a poder enseñar a sus hijos y sus hijos van a aprender el dominio propio. Pero si no tenemos dominio propio y no somos los sacerdotes del hogar, dice la sierva de Dios, vi que solamente pocos padres comprendían su responsabilidad de ser los sacerdotes del hogar. Entonces dice que esos son unos hogares pobres espiritualmente. Recuerdo en cierta ocasión mi pariente que a veces cuando llegaba la hora de la comida, el papá decía, la Coca-Cola es para los adultos y la leche para los niños. Así les había enseñado a los niños, porque él no tenía dominio propio. Y aquí está diciendo que cuando los papás cumplan con ese dominio propio, ahora sus hijos, dice, cuando esto dice, el dominio propio actúe como un encanto en la familia, cuando esto se logre, se ha ganado, dice, una gran victoria, entonces pueden educar a sus hijos a tener dominio propio. Amén. Entonces ese es el punto que me llamó mucho la atención de esas 2 cosas, que el papá es el sacerdote, es el pastor, ahí se le ha confiado una grey, y por lo tanto él debe de aprender también el dominio propio. Interesante, no cabe duda de que pues Jacob también nos dio ese gran ejemplo de ser el sacerdote de la familia, cuando siempre buscaba hacer esos altares, esos servicios dedicados al Señor, y buscaba que la familia estuviera pues a cuentas antes de presentarse. Hay un punto que yo quiero destacar este día de la lección, y es sobre la soberanía de Dios al determinar el lugar a donde su pueblo debía ir temporalmente para que se aumentara y se desarrollara. Ustedes saben que Egipto siempre es sinónimo del mundo, y uno pudiera decir, ¿por qué tenían que descender a Egipto? Hermanos, hay ciertas situaciones en la vida donde Dios es el que se encarga de guiar a sus hijos, cuando estos también hacen de Dios su Dios, y lo lleva por caminos que tal vez no se imaginan. Interesante que Jacob le es enviado por parte del faraón de Egipto una invitación de que venga a Egipto, y le manda carros, le manda asnos cargados de alimentos para el camino, y le dice que se venga a vivir a Egipto, pues ahí está su hijo José. Bueno, a mí me llamó la atención
lo que el don profético dice acerca de por qué razón es que Dios estaba permitiendo esto. Pero voy a leer acá en el Génesis 46, algo muy hermoso que me ha impresionado. En Génesis 46, versículo 1 al 5, dice que finalmente, bueno, antes de leerlo, Jacob pues aceptó ir para allá. Pero dice el versículo 1 que salió con todo lo que tenía. Salió Israel, dice, con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevárselo. A mí me impresiona, hermanos, de estas palabras, el hecho de que Jacob tenía miedo de ir a Egipto. A Jacob le preocupaba descender allá. Dos cosas él conocía anteriormente. Número uno, los problemas que había tenido su abuelo Abraham allí en Egipto. Y número dos, cuando su papá, Dios le dijo que no fuera a Egipto en aquella hambruna que hubo en las tierras donde ellos moraban. En alguna forma, con esos antecedentes, a Jacob le preocupa, le da temor descender. Pero miren ustedes qué hermoso, cuando Dios habla, cuando Dios es el que da la orden. Aquí Dios le dice a Jacob: no temas descender a Egipto, porque allí yo voy a hacer de ti una gran nación. Amén. Y voy a descender contigo, y también te voy a hacer volver. Miren los compromisos que Dios está adquiriendo. Primero le dice que va a hacer de él allí en Egipto una nación grande. Luego le dice que no va a ir solo, porque él lo va a acompañar. Amén. Y luego le dice que él también lo va a traer de regreso. En otras palabras le dice: esto es temporal, Jacob. Esto es temporal, tu ida a ese lugar. Ahora el don profético viene y nos amplía, ¿verdad? Como una lupa, y nos da los pormenores, y dice que lo que sucedía era que en Canaán no se prestaba la tierra para desarrollarse y crecer numéricamente. Bueno, debido a la hambruna es que están ellos migrando para Egipto. Pero el don de profecía dice que esa tierra en Canaán no ofrecía campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas, poderosas, que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. Así que Dios entonces soberanamente hace que su pueblo vaya a Egipto, porque allí, dice la sierva del Señor Elena White, estaban las condiciones necesarias para que se cumpliera el propósito divino. Pues allí había un sector en Egipto que era bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Aparte de que en ese lugar era donde Dios iba a cuidar de ellos. Pues dice que los egipcios abominaban a todo pastor de ovejas, y por lo tanto con gusto iban a preferir que estuvieran allá en Gosén apartaditos, y ahí dice ellos iban a servir a Dios y no iban a participar de la idolatría egipcia. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto aquí que debemos aprender? Número uno, hermanos, hay que buscar tener una buena relación con el Señor. Amén. Para que Él nos hable, para que Él nos diga sobre los movimientos que debemos hacer.
En estos tiempos cuando hablamos de salir de la ciudad, en estos tiempos cuando se habla mucho de escoger un lugar diferente para vivir, oh, qué bonito sería, hermanos, escuchar la voz de Dios. Amén. Qué bonito sería que también a nosotros Dios nos diga, no tengas miedo de ir aquí, porque yo voy a ir contigo. Amén. Y de allí yo te voy a sacar cuando llegue el momento de que tenga que sacarlo al Señor a uno. Gloria Hermanos, a Dios. es importante, como Jacob, miren, tener esa relación bonita con el Señor, porque miren ustedes, Jacob en Berseba se detiene. Allí se detiene, dice, para ofrecer sacrificios al Dios de su padre. En otras palabras, hermanos, en esa caminar hacia Egipto, en Berseba, él dice, necesito conectarme con mi Dios, necesito dedicarle a Dios su tiempo, el momento para yo tener comunión con Él. Y entonces dice, Dios le habla y le dice, Jacob, Jacob. Y Jacob dice, aquí estoy. Yo soy el Dios de tu padre, y no temas, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo allí te voy a hacer crecer y voy a ir contigo. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros también oigamos la voz de Dios en la medida en que apartemos tiempo para buscar su presencia, como Jacob lo hizo. ¿Qué más, hermano Carmelo, usted encontró de importante en esta lección? Bueno, ahí encontré una parte en la cual, ¿verdad? Como usted estaba diciendo, varón, ya Jacob iba para Egipto, se para en Berseba, pero todavía su corazón, ¿verdad? Al saber la noticia de que su hijo estaba vivo, pues eso, yo creo que quería lo más pronto llegar, ¿verdad? Pero aún así él no se olvidó de hacer ahí un stop o una paradita, ¿verdad? Para hablar otra vez con el Señor, ¿verdad? Entonces aquí me llamó la atención cuando él se encuentra con Faraón. Se encuentra con Faraón y él no le dio temor a hablar con Faraón, no le dio temor, porque si él tenía una relación más grande con el monarca del universo, pues ¿quién era Faraón? ¿Verdad? Una persona como igual que uno. Entonces, ¿verdad? Allí él fue de bendición aún para Faraón, porque también le dio bendición a Faraón. Exacto. Entonces allí me gusta esto que dice el relato entre Jacob y el rey, ¿verdad? O sea, el faraón. Vamos a leerlo en Génesis 47, del 7 al 10. Génesis 47. Del 7 al 10 dice así: y José introdujo a su padre y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Imagínense ustedes 130 años, pues para nosotros hoy en día, que quisiera ya muchos años, pero para él habían sido pocos y malos por toda su vida como la vivió, pero lo que le quedaba era lo mejor todavía. Y eso es lo mejor para nosotros, hermanos, también lo que nos queda, ¿verdad? Poderla vivir en plenitud, poderla vivir como la vivió Jacob, ¿verdad? En una relación más estrecha con el Señor. Y como dije antes, las pruebas, pues sí, van a estar y vienen, y a lo mejor estamos pasándolas, pero hermanos, esas pruebas nos ayudan para producir la paciencia. Ayer estaba hablando con una hermanita, ¿verdad? Y hablo seguido, y esta hermanita, ella insiste en salirse al campo y la familia no. Entonces dice, me desespera, no sé cómo llegarle, esta familia no entiende. Le digo, hermanita, acuérdese que dice Santiago, ¿verdad? Que las pruebas producen paciencia. El Señor está permitiéndole una prueba ahí en su propio hogar para que usted, su carácter se empiece a refinar, ¿verdad? Entonces necesitamos eso, hermanos. Realmente a veces el campo sí es bonito. Yo y le doy gracias al Señor por estar viviendo ahorita, y siento una paz, siento una diferencia que cuando estaba en la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues aquí, aunque Jacob iba para Egipto, pero el Señor era el que lo había
le había dicho, ¿verdad?, que iba a ser temporalmente nomás mientras crecía la nación. Entonces ahí podemos ver que con Faraón pues llegó y se presentó y muy bien, pero más que todo Jacob quería estar con José, verlo. Qué bonito, la verdad, esos momentos de bendición, como decía el subtítulo de la lección, que Jacob hace para con el faraón. El faraón pudo tener un testimonio ahí de quién era realmente el Dios de Jacob, pues en el nombre de Dios le dio la bendición. Perdón, Pastor Argueta, sí. Ahí me gustó cuando dice que Jacob, como el sacerdote, pues él no estaba acostumbrado a esas pompas, a esas algarabías, y ahora lo manda a llamar el faraón. Él no estaba acostumbrado a estar en esos palacios, pues él era una persona humilde, pero aún él fue a orar por el faraón. Entonces tuvo un privilegio, pero dice que él no rehusó, aunque él no estaba acostumbrado a esas pompas, pero dice que él no rehusó y fue y dio bendición al faraón. A ver cuándo el Señor en su soberanía permite que nosotros, no sé, de repente comparezcamos ante un grande, a una persona poderosa, y nos toque también dar testimonio, como Jacob en este caso, pues aparece en esa corte, ¿verdad?, real, en ese palacio, y hablando del Dios al cual él adora, al cual sirve. Hermanos, cuando mire, Dios le guía a uno la vida, uno no sabe a dónde el Señor lo va a llevar, pero uno lo que hay que buscar siempre, hermanos, siempre dejarse guiar por el Señor. Amén. Y que el Señor lo acompañe a uno, y a donde lo ponga el Señor a uno, de una persona de dinero, o una persona poderosa, o una persona humilde, allí, hermanos, levantar las manos, y nosotros también poder decir, en el nombre de Jehová, mi Dios, te bendigo, según las circunstancias, ¿verdad?, que requiera la persona. Amén. Pastor, ¿qué otro punto importante encontraste en esta lección? En esta lección hay algo bonito que quizás nos podemos parecer al caso de la familia de Jacob, porque en la familia de Jacob nosotros vemos que sus miembros, pues, sus hijos eran rebeldes. Tuvo uno, hermano, Rubén, adúltero. Simeón y Leví, asesinos. Pero ¿qué pasó de último? Estos hombres se consagraron a Dios. Entonces es posible que en nuestra familia, o quizás de los oyentes, haya una familia así, que tengan estos problemas, y quizás los padres ya no hayan qué hacer. Pero podemos agarrar el ejemplo de Jacob. Dice que estos hombres, tanto como Rubén, Simeón, Leví, los demás, ellos se consagraron a Dios, y fue a través del arrepentimiento. Y quisiera leer aquí lo que está registrado en el libro de Romanos 12, 1 y 2, lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esto es lo que hizo la familia de Jacob. Ellos no se conformaron, aun cuando dice que llegaron, que ellos no conocían a José, y ahora José pudo ver en ellos un cambio en ellos. No era lo que hacía 20 años atrás. Ahora ellos estaban dispuestos a dar la vida, pues ahora el egoísmo, la envidia, las rivalidades se habían acabado. ¿Por qué? Porque ellos se habían arrepentido. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, hermanos, entonces nuestra vida será diferente. Mi deseo en este día sería de que si hay algunas familias así que están teniendo problemas, pues arrepiéntanse, vengan a los pies de Cristo. Y si nosotros pudimos ver en esta familia de Jacob, que al principio fue una familia problemática, pero hermanos, se consagraron al Señor y se apartaron porque se arrepintieron. Amén. Algo para terminar. Sí, exactamente, aparte de lo que está diciendo, ¿verdad? Podemos ver que el ejemplo de Jacob fue grande. Amén. Al principio los hijos, como dice usted, salieron, ¿verdad?, en diferentes maneras, y podemos ver que a través del tiempo, a través de las pruebas, a través de sus mismas vidas, pudieron reconocer, porque ahí aún todavía José los probó, ¿verdad?, cuando llegaron ellos a agarrar provisiones, los probó, y entonces él mismo, ¿verdad?, reconoció que habían cambiado y han tenido un cambio.
Eso podemos verlo toda esa vida. Ellos no vivieron en ciudades, no vivieron en pueblos, ellos siempre estaban allá en el campo, ¿verdad? Y eso también tiene que ver mucho para un carácter. Como dice aquí, dice que Jacob quebrantó el poder del mal en su propia naturaleza y su carácter fue transformado. Amén. Así es que también lo mismo pasó con los hijos. Dice aquí que el mismo caso se repite en la historia de los hijos de Jacob, es decir, la retribución del pecado por una parte y el arrepentimiento que da fruto de justicia para vida por la otra. Así es que, hermanos, Dios no anula sus leyes, no obra contrariamente a ellas, no deshace la obra del pecado, sino que la transforma por medio de su gracia. Amén. Y así la maldición se convierte en bendición. ¿Y qué fue el final de Jacob? Una bendición grande. Amén. Bueno, así llegamos al final de la lección, el resultado de la oración perseverante, con cosas maravillosas que el Señor quiso impresionar nuestra mente. Así, hermanos, toca ahora tener esa confianza y esa oración constante con el Señor. Es necesario, hermanos, que en estos tiempos nosotros oremos más a Dios. Debemos apartar momentos para estar platicando con el Señor. La oración va finalmente a traer resultados maravillosos, como sucedió aquí con Jacob, que los resultados fueron muy hermosos. Que Dios nos ayude y nos bendiga de tal manera que esta lección la podamos aplicar en nuestra vida. Vamos a orar, a pedirle a Dios su ayuda. ¿Qué les parece? Amén. Te damos gracias, Padre, porque el resultado de la oración perseverante de Jacob fue que finalmente se volvió a encontrar con su hijo. Gloria a usted. Y tú lo llevaste al lugar donde él miraría la nación que saldría de él, desarrollarse, crecer, y le cumpliste también la promesa de que volvería a la tierra prometida a descansar. Señor, no cabe duda de que en la medida en que un hombre, una persona, tenga esa comunión contigo de oración permanente, constante, sin duda, Señor, también va a ser guiado en la vida. Sí, Señor. Y te rogamos que podamos ser nosotros ese hombre. Amén. Que podamos ser nosotros como Jacob, que busquemos siempre, Padre, tener esa comunión íntima, momentos de adoración, momentos de devoción, de estudio de la palabra. Amén. Y de oración, sí, para que también los resultados en nuestra vida de esa relación sean maravillosos. Nos colocamos en tus manos y te rogamos que nos des hambre y sed de ti, de tal manera que busquemos por todos los medios tener intimidad en oración contigo. Sí, gracias por esta lección. Bendícenos, Señor. Danos el privilegio de tener las bendiciones que Jacob tuvo. Amén. Te lo pedimos en el nombre